Bueno, para el tema de hoy les voy a compartir una presentación sobre esta pregunta que planteaba en la guía que ¿es el fin del capitalismo? Eh, ¿Quién me puede decir antes de iniciar qué es eso del capitalismo? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo puede definir alguien el capitalismo? Sistema económico basado en el individualismo, dice por acá Jessica. Cerquera dice un sistema económico basado en propiedad privada, correcto. Vemos que uno de los principios necesarios, eso lo vamos a ver ahorita en la presentación, para entender el capitalismo es la propiedad privada. Pero, ¿cuál es la base del capitalismo? En el mismo nombre está la clave. Sí, Valentina. Pero ¿cuál es el capital? El capital, correcto, Julián. ¿Sí? Por eso es capitalismo, ¿sí? Recuerden, toda palabra que termine en ismo es como es una corriente ideológica o un conjunto de ideas, ¿sí? Como el zoroastrismo, como el catolicismo, entonces es una corriente, un conjunto de ideas sobre un tema particular o unos fenómenos en particular. Entonces, el capitalismo es un sistema económico que se basa en el capital. Correcto. Sistema económico social basado en la propiedad privada de los medios de producción, dice Nicole Leal, que son muy rápidos copiando de internet ustedes, chicos. Muy bien, pero está bien. Entonces, ¿pero qué es el capital? ¿Qué es eso del capital? Ojalá activen sus micrófonos, yo no sé por qué son tan tímidos con el tema de la voz. Moneda de cambio, no, eso no es capital, Steven. Digamos que la moneda de cambio es algo que ha estado siempre en la mayoría de los sistemas económicos de la historia. No necesariamente tiene que ver con el dinero, digamos que el dinero cobra importancia en el capitalismo, pero el dinero se venía utilizando Es lo que uno antes. tiene, Sí, Steven. es lo que uno tiene para intercambiar por algún producto, o como el dinero o una propiedad. Pero digamos en el feudalismo uno también tenía propiedades, también tenía productos que intercambiar y como tal no eran capital. Entonces activa. Profe, Sí, Valentina. creo que es un activo que se tiene para trabajar. Un activo básico. Un activo que se tiene para trabajar. Sí, es parte de un activo, pero los activos pueden ser muchos. No necesariamente capital. Entonces, no. Pero gracias, Valentina. Chévere escuchar sus voces. Miramos aquí el chat. Los bienes con dinero, ¿no? Que todo pertenece o se genera por parte privada. Entonces el capital tiene que ver con muchos de los primeros conceptos que ustedes dieron al principio. Entonces ustedes hablaban que el capitalismo era un sistema económico basado en la propiedad privada. Y la propiedad privada sí es una cosa propia del capitalismo. ¿Alguien puede decirme más o menos en qué periodo histórico comienza a surgir el capitalismo? Ay, Sí, Valentina. O el que sea. Ustedes se quieren Después del profe, creo que fue el feudalismo. Sí, fue después del feudalismo, pero más o menos en qué años. ¿En qué año? hacia lados del siglo XV. Correcto, siglo XV, siglo XVI es en donde comienza a surgir. ¿Sí? Entonces,
antes del siglo XV-XVI, no existía como tal la propiedad privada. ¿Sabían ustedes eso? La propiedad privada es un invento más o menos de 1550, 1650, 1700, ¿sí? No era como tal algo común. Digamos que no, tú no puedes, antes digamos, de estos siglos, tú no podías decir que, esto es propiedad mía, o esto es propiedad privada, no ingresa, esto es propiedad privada, no existía como tal esa figura. Digamos, en las monarquías los reyes eran dueños de todo y eran los que tenían potestad sobre todo, hasta sobre tu vida, ¿sí? Pero como tal no era propiedad privada. Bueno, entonces vamos a iniciar, ahora sí. Aquí ya ustedes están viendo la presentación, ¿no? ¿Cierto? Es que no me está dejando. No sé por qué no me deja. No, Sí, no sale. ya no me tocó aquí. Bueno, listo. Ahí ustedes ahora sí ven, ¿no? Tienen que verse dos. Ahí se ven ustedes. Sí, Ahí están todos los participantes. Y ahora sí les voy a mostrar la presentación. No están listos. bueno, sí, ya la veo. No, ya no. Ahora sí. Entonces, la pregunta es si vamos a llegar al fin del capitalismo. Ahorita, por favor, si quieren participar, por favor activen los micrófonos porque voy a estar en la presentación y no voy a poder ver. Bueno, ya, sí, seguramente hay una herramienta para que yo los pueda ver, pero no sé en este momento porque no me está habilitando esa opción. Entonces voy a estar como mirando la presentación. ¿Listo? Bueno, yo creé un pequeño mapa conceptual, mapa mental sobre el capitalismo, ¿sí? Para que nosotros entendiéramos qué es lo que se nos vende como capitalismo, o teóricamente qué es lo que es el capitalismo, pero vamos a ver que detrás del capitalismo hay cosas que la mayoría de teóricos, que la mayoría de los historiadores, que la gente que promueve este sistema económico, pues deja de lado, ¿sí? Entonces el capitalismo es un sistema de producción basado en el capital, ¿sí? Y el capital es principalmente propiedad privada, pero no propiedad privada no, sino que es riqueza acumulada realmente. Si queremos dar un concepto de capital, lo podríamos llamar como riqueza acumulada, ¿sí? Lo que se acumula, o lo que llaman los economistas como utilidad. ¿Listo? Entonces, ahí está el capital que lo vemos aquí en la parte de arriba, y ese capital es acumulación de riquezas. ¿Listo? ¿Por qué se da o se comienza a dar este sistema económico llamado capitalismo en los siglos XV y XVI? Entonces, un punto importante es la expansión comercial que se comienza a dar por unos desarrollos propios de la humanidad. Que ¿quién me puede decir qué estaba pasando en el siglo XV y XVI para poder hablar de expansión comercial? Cuando les digo expansión comercial, es que los países o las naciones o los pueblos comienzan a generar comercio entre distintas partes del mundo. Hay una expansión de eso. Ya no solamente yo comercio entre la gente de mi pueblo, entre la gente de Bogotá, de Soacha, sino que comienzo a expandirme comercialmente. Pero ustedes que son juiciosos para la historia, ¿me pueden decir qué fue lo que permitió esa expansión comercial? Profe, creo que fue el descubrimiento de América. Correcto, Valentina. Entonces digamos que, pero más que el descubrimiento de América, fue El que descubrimiento de nuevos territorios.
un descubrimiento como tal por parte de los europeos, ¿no? Porque es que no vamos a hablar que es que eso no se habría descubierto, ya había gente viviendo en estos pueblos, ellos no descubrieron nada, simplemente colonizaron, que es otra cosa. Entonces, digamos que, pero esto, ¿por qué se permite esto? Porque es posible que los europeos puedan llegar a América, puedan llegar a Asia. ¿Quién me dice? Porque ya podían navegar. Entonces hay una mejoría en los sistemas de navegación, principalmente por un invento que es muy sencillo de hacer, eh, pero que en ese momento, pues antes de ese tiempo no se conocía. ¿Qué cuál es? A ver, no, el barco ya es de tiempos. El tren. No, como y el tren que el tren interoceánico, Steven. Ese sí todavía no lo he visto. ¿Qué es lo que le permite guiarse a los marineros? La brújula. La brújula, Julián, muy bien. Ese fue el invento que permitió que haya un avance en la navegación a nivel mundial. Sin una brújula, sin saber para dónde iban, pues se perdía en el mar. Fue la brújula la que permitió esa expansión por parte de los europeos. No solamente los europeos, los chinos también ya habían hecho un reconocimiento de varios continentes, pero principalmente pues no a través de la brújula, sino el desarrollo de la astronomía, ¿sí? A través de ver los astros, ellos podían guiarse. ¿Listo? Bueno, eso, entonces tenemos ese desarrollo científico, y eso es muy importante para entender el capitalismo. El capitalismo va de la mano con la ciencia, ¿sí? Entonces, digamos, aquí yo lo puse en la presentación, está entonces la expansión comercial que se da por esta facilidad de navegar, de navegar por distintos continentes, y el desarrollo industrial, ¿sí? El desarrollo industrial es muy importante en el capitalismo. Porque el desarrollo industrial, además de permitir, bueno, la ciencia que permitió, digamos, la construcción de la brújula, todos los desarrollos que hizo Galileo Galilei, Copérnico, frente a que pues, la Tierra era redonda, bueno, todos estos avances en la ciencia fueron pues un desarrollo muy importante. Pero ¿por qué el desarrollo industrial? Les pregunto a ustedes, ¿por qué el desarrollo industrial es supremamente importante para el capitalismo, para un sistema económico y productivo? ¿Qué es lo que permite ese desarrollo industrial? Que no permitía, digamos, el feudalismo. Que hubiera una moneda de cambio como un papel o pues la misma moneda. No, mira Steven, la moneda de cambio, las formas de cambio o intercambio, como la moneda, tienen más de 3000 años. O sea, habían monedas en el imperio mesopotámico y en el imperio Egipto, ya había monedas, ya habían sistemas de intercambio a través de una moneda o de monedas. Entonces, la moneda no nace en el capitalismo. O no surge en el capitalismo. Pero Moisés, quiero hablar ahí. Si quieren, ustedes activan el micrófono y yo puedo ver. La mano de obreros, sí tiene que ver algo, Daniel, con el trabajo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué el desarrollo industrial es tan importante? ¿O por qué es crucial para que se dé el capitalismo? Sí, Valentina. Porque se genera como una cadena entre el empresario y el consumidor final. ¿Una cadena? ¿Cómo así? Sí. Pues es un proceso. Sí, hay un proceso de producción, Ujú. pero es el proceso de producción que permite Que haya más dinero. más dinero, Ganancia. más ganancias. ¿Y por qué hay más ganancias, Julián?
más oferta. Que haya más ofertas, sí, Jason, pero Porque por... las máquinas son más productivas. Juan, este es Juan, ¿quién? Esa pregunta abrió el debate ahí. ¿Quién está con el papá? Qué bueno que los padres estén compartiendo ahí con nosotros. Me gusta esa idea. ¿Sí es Juan David? Sí, señor. ¿Tú habías dicho que qué? las máquinas son más productivas. Correcto, o sea, el Las punto... máquinas, Sí, sigue. no sé, las máquinas permiten un trabajo más rápido y eficaz que la mano de obra de una persona. Sí, señor, correcto. El desarrollo industrial genera más producción en menos tiempo. Mientras que tú antes como zapatero te demorabas un día entero para sacar 1 o 2 pares de zapatos en un día. Con el desarrollo industrial, pues tú puedes sacar 500. Según el desarrollo tecnológico que tengas, puedes sacar muchos pares de zapatos. ¿Sí? Bueno, dependiendo del zapato y eso, pero a lo que voy es que el desarrollo industrial pues, genera más producción. Lo que dice Jason genera más oferta. Entonces se produce más en menor tiempo y a menores costos. ¿Sí? Los de 10-2 que tienen el tema de su especialidad en gestión empresarial, pues conocen un poco más. ¿Qué son los costos de producción? Para que sus compañeros de 10-1 lo tengan claro. Laura, Nicole, Sharik, Juan David, Juan Buitrago. Lo que se invierte para producir, ¿no? Correcto, Lo que Jason. invertimos para crear un producto. Los costos de producción es lo que se tiene que invertir para crear un producto. ¿Y por qué con el desarrollo industrial los costos de producción bajan? Porque a una máquina no hay que pagarle para que haga un trabajo. Ah, bueno, porque en cierta manera, digamos, el desarrollo de las máquinas permite que yo ya prescinda de trabajadores, ¿sí? Digamos que en los inicios del capitalismo, pues todavía se necesitaba mucho del trabajador, ¿listo? Pero luego vamos a ver que la manera en que ese trabajador funcionaba es muy distinta, o tal vez no tanto, pero es muy distinta a la manera en que hoy funcionan los trabajadores. Bien, ¿claro hasta ahí? Listo, entonces ya saben, el capitalismo necesita, para que se pudiera desarrollar, necesitó una expansión comercial que se creó, que se dio gracias a la navegación y al desarrollo científico que permitió el desarrollo de la técnica y la tecnología para generar más productos en menos tiempo y con menores costos de producción. ¿Listo? Entonces, eso sí, ahora sí, Julián, esa mayor producción y esos menores costos me generan a mí más Dinero. dinero, que eso es ganancia. ¿Listo? Esto lo vamos a entender más que como dinero, utilidad. ¿Listo? Eso es clave en la teoría clásica del capitalismo. En la teoría clásica de la economía, eso se llama utilidad. ¿Sí? La utilidad son los beneficios que me deja una actividad económica. ¿Listo? Entonces cuando hablan, lo que me gané, las ganancias, en economía se habla como utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué capital? Porque esa utilidad comienza a acumularse. Entonces, a eso se llama capital. La utilidad, las ganancias que se comienzan a acumular, las riquezas que comienzo yo a acumular. ¿Quiénes eran la clase social que estaban haciendo este proceso de acumulación de riquezas en el siglo XVI? ¿Cómo se llaman? ¿Quién investigó por ahí? Correcto, Daniel Aguilar. Los burgueses. ¿Listo? Los burgueses, la burguesía, es esa clase social que comienza a surgir en el siglo XV y XVI y son los que comienzan a generar acumulación de riquezas.
¿Listo? Como le dice Daniel. Vale, yo voy anotando sus participaciones. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver. Por aquí la presentación. Y otra cosa importante que permite, digamos, el desarrollo del capitalismo, bueno, y más que, sí, es la creación de los estados-naciones, ¿sí? Luego, en economía, se habla que el Estado es un regulador del mercado, que se va a encargar de regular las reglas del mercado. Y pues el mercado es este juego de la oferta y demanda, ¿sí? Entonces a eso se le llama el mercado. El mercado en el capitalismo es el juego de la oferta y la demanda. ¿Listo? Luego eso lo vamos a ver un poco mejor. Y lo del Estado lo vamos a ver luego también. Principalmente ya en 11 vamos a entrar a ver bien qué es eso del Estado. Los principios del capitalismo. Entonces tenemos la libre competencia. Y ustedes me dirán si esto se da así o no es tan así. La libre competencia es que tú puedes producir lo que quieras y venderlo, o comprar lo que quieras, ¿sí? Eso es libre competencia. Entonces, que así como Brandon tiene la posibilidad de montar su puestico de arepas, igual Julián, o igual Nicole, o igual Juliet, todos tienen la posibilidad de montar sus empresas. Y digamos, si todos se quisieran dedicar a la venta de arepas, pues lo podrían hacer, ¿sí? O a la empresa que quieran. Entonces se llama libre competencia, ¿sí? Que yo puedo, por iniciativa, crear la empresa que quiera. ¿Listo? ¿Eso es así? Ese es un principio de la economía capitalista, pero les pregunto, ¿es así? ¿Realmente hay libertad para que cada quien pueda crear su negocio? ¿O no? ¿Qué dice? Pero háblenme. Utilicen los micrófonos porque son tímidos. Son los micrófonos. Explíquenme por qué. Yo creo que no, ¿Por qué, Julián? porque pues no es algo que yo quiera, sino algo que, o sea, sirva para la sociedad y algo que sí pueda vender y pueda obtener ganancias, ¿no? O sea, tiene que ser, no es lo que uno quiera, sino lo que necesite la sociedad. O sea, uno puede tener un deseo de montar un negocio, Sí. X o Y cosa, pero eso lo que uno quiere no sirve para algo, probablemente lo que uno quiere no No es va a viable. tener buenas ganancias. Lo que dice Juan David, Entonces- si no es viable, pues no vale la pena. Profe, Sí, Valentina. pues de pronto eso no va a servir mucho porque hay muchas empresas, digamos, más grandes y hay gente que las tiene como más económicas. ¿Cómo así? Danos un ejemplo. Pues digamos, alguien pone un puesto, ¿sí? Ajá. Ay, Pero hay. Daniel, ¿ibas a decir algo, Aguilar? Primero tenemos que tener un permiso para vender. La pregunta es si uno de los principios de la economía capitalista es la libre competencia, es decir, que cualquier persona que tenga la voluntad de crear una empresa o un negocio, pues lo puede hacer, ¿sí? O sea, de manera libre puede competir en el mercado a través de una empresa, un negocio, un producto que venda. Les estoy preguntando que si eso funciona realmente así, realmente hay esa libertad para poder acceder al mercado.
o no. O eso que nos dicen los teóricos del capitalismo es carretazo. Sí, Nicole. 73, 1380. Sí, señor. Sí que. ¿No? Bueno, sigamos porque parece que no. Pero sí entendieron que es la libre competencia. Vale, listo. Entonces sí entendieron lo que es la libre competencia. Bueno, entonces sigamos. Está el otro principio, que es el juego de la oferta y la demanda. Y esto pues tiene que ver con el funcionamiento del mercado, ¿sí? Entonces lo que dice la teoría capitalista es que si hay demanda de un producto, si hay alguna persona que necesite de un producto, el mercado va a generar ese producto y se lo va a ofrecer, ¿sí? Si hay demanda de ese producto, va a haber oferta de ese producto. Pero también dicen que muchas veces, si hay oferta de un producto, para ese producto hay una demanda, ¿sí? Entonces, esto es oferta, recuerden, es producción y demanda es consumo. Entonces, lo que dice que es el juego de la oferta y la demanda es que si no hay demanda para un producto, si no hay consumo de un producto, pues ¿va a haber oferta o no va a haber oferta? No, profe, no hay oferta. No va a haber oferta, ¿listo? Y si no se ofrece pues ningún producto, pues tampoco va a haber quien lo consuma. Y vamos ya luego a entender un poco mejor pues, de que cómo la oferta y la demanda tienen que ver con los costos, ¿sí? Digamos, esto es sentido común. Si un solo aguacate está valiendo 5.000 pesos, ¿será que la gente lo va a comprar? Si un aguacate está valiendo, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que la demanda es baja, correcto, ¿listo? ¿Listo? No, la demanda es baja, recuerden que demanda es lo que piden las personas, lo que demando, el consumo, lo que se va a consumir. Entonces, pues, si un producto es muy caro, nadie lo va a consumir, porque es demasiado caro para acceder a él, por lo tanto la demanda es baja, ¿listo? Pero ya luego vamos a entender un poco mejor eso de la oferta y la demanda, pues porque tiene sus reglas, sus gráficas, bueno, un poquito más denso, pero es muy sencillo, pero es para que ustedes entiendan más o menos qué es eso del juego de la oferta y la demanda. Listo. Y el otro, pues lo que les decía yo, la propiedad privada, la inversión privada. Entonces la propiedad privada es una cosa muy curiosa que surge en el siglo XV y XVI, porque surge principalmente. Pues primero porque los burgueses necesitaban asegurarse de que el rey no les iba a quitar lo que ellos estaban ganando, lo que ellos estaban acumulando, sus riquezas, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué pasó? Porque digamos los burgueses comenzaron a tener tanto poder sobre el rey, principalmente porque los reyes se endeudaron con los burgueses. Entonces muchos de esos reyes, ¿qué pasaba? Se endeudaban con los burgueses porque los burgueses les llevaban mercancías de otros países, de otros lugares del mundo, que eran muy codiciados por los reyes, y ustedes pues, reyes y reinas, pero ustedes principalmente pues se dan cuenta que los que han leído algo de la historia de los monarcas,
pues muchos de ellos les gustaba el lujo, eh, les gustaba tener lo mejor. Entonces, pues ¿quiénes eran los que les vendían todas estas cosas lujosas, distintas, diferentes? Los burgueses. Entonces, cada vez que un burgués traía una mercancía, pues sus principales compradores eran los reyes. Y muchas veces ya en contra de la misma economía, del mismo erario del rey, pues tenían que endeudarse para poder comprar esos lujos. Pero no solo eso, digamos que hubo unos que se endeudaron mucho por eso, pero la mayoría se endeudaron porque digamos que comenzó a haber bastantes guerras en ese tiempo en Europa, y una guerra vale mucho. ¿Y quiénes creen ustedes que eran los que tenían el dinero para poder financiar esa guerra? ¿Quiénes eran los que tenían? Los burgueses, correcto. Entonces, los burgueses cada vez comenzaron a ocupar puestos más importantes dentro de la monarquía, ¿sí? Algunos de ellos comenzaron como tal a tener ya títulos de nobles, ¿sí? Que se supone pues que antes los nobles solo eran los que eran familia del rey, ¿sí? Los que tenían sangre real, sangre noble. Pero luego los burgueses, con ese poder que tenían de incidencia, pues comenzaron a comprar títulos nobiliarios. Y por eso comenzaron a tener cada vez más importancia dentro de las monarquías, ¿sí? Dentro de los sistemas políticos monárquicos, ¿sí? Monárquico es de reyes, ¿listo? Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de propiedades, como digamos la tierra, que era la propiedad más importante, eran de los reyes, ¿sí? O sea, una nación entera, un pueblo entero, le pertenecía al rey, ¿sí? Y los burgueses pues comenzaron a cambiar las leyes. Comenzaron a decir, bueno, señor rey, si usted quiere que nosotros sigamos prestándole dinero o ayudándolo con dinero para sus campañas de guerra o para comprar sus lujos y todo esto, pues yo le voy a pedir por favor que comience a liberar parte de esas propiedades de tierra que ya no van a ser del rey, no van a ser del reinado, sino pues que se vuelvan privadas. Entonces, digamos que hubo ese comercio, comenzó a haber ese comercio entre la burguesía y el monarca, pero también sucedió en algunos países como Inglaterra, donde para evitar que el rey fuera abusivo con su autoridad, principalmente digamos esto pasó en Inglaterra, pues entonces le pidieron que liberara la propiedad, ¿sí? La propiedad que tenía bajo su dominio, y entonces que ya no era obligada, o sea que como tal la tierra ya no era del rey, sino que la tierra fuera privada. Entonces digamos, esto comenzaron a transformarse estas leyes. Y otra cosa muy importante en esto del tema de la propiedad privada tiene que ver con las herencias. Entonces los burgueses, para poder asegurar que todo lo que habían acumulado en su vida, todas las riquezas que habían acumulado en su vida, no fueran después de muertos dadas al rey o dadas al reinado, ¿sí? al reinado en general, que el reinado pues es todo el conjunto de personas que viven dentro de un reino. Para asegurar que eso no sucediera así, dijeron, bueno, es necesario privatizar las propiedades, ¿sí? Darles un registro privado y poder decir, es que esto me pertenece y yo solamente lo quiero heredar a mis hijos, ¿sí? Entonces el tema de las herencias, de ustedes que escuchan, es que mi papá me dejó este carrito, me dejó esta casita, todo este tema de las herencias nace en el siglo XV y XVI,
pues por la necesidad de que a los burgueses le pertenecieran, que para que no quedara todas esas riquezas a los reyes, sino que quedara dentro de la familia burguesa, ¿listo? Entonces digamos que ahí comienzan a nacer el tema de las propiedades. Entonces la propiedad privada es importantísima porque sin propiedad privada no es posible la acumulación, ¿sí? Porque es que la acumulación no se da dentro de la vida de una persona, sino que la acumulación en el capitalismo se da a través de herencias, ¿no? O sea, una familia puede ser cada vez más rica en cuanto existe la propiedad privada y puede heredar a sus hijos eso. Digamos que esa figura también la toman de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Ustedes por qué creen, digamos, que en la Iglesia Católica no les dejan a los sacerdotes tener hijos o familia? Porque si no, las herencias dejarían de ser de la iglesia, de ellos. Correcto, correctísimo. Y los burgueses, digamos que digamos observaron muy bien cómo funcionaba la iglesia, y entonces la iglesia principalmente hace eso. Porque imagínense que la iglesia católica le permite a sus sacerdotes comenzar a tener hijos o familias. Y entonces murió el sacerdote y llega la esposa y dice, bueno, yo necesito pues que la iglesia me dé la pensión que tenía el sacerdote, ¿sí? O pues me restablezca por medio de derechos lo que trabajó mi marido sacerdote durante 30, 40 años. Entonces la iglesia va a tener que comenzar a pagarle a los hijos y a las esposas, y eso obviamente no le conviene para nada, ¿sí? Digamos que el tema del celibato en la Iglesia Católica es un tema que tiene que ver más con la economía que realmente con unos principios de pureza y todo esto. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ya entendemos. Importante eso, propiedad privada, mercado, y esto de la libre competencia. ¿Listo? Principios del sistema capitalista. Ahora vamos a hacer un poco más. Ustedes van a ayudarme. Bueno, ¿y ustedes creen que el capitalismo realmente es esto? ¿Realmente es libre competencia, inversión privada, simplemente un juego de mercado entre oferta y demanda, o hay algo más detrás del capitalismo? No, el comunismo es otro sistema de gobierno. Porque digamos que esto es como lo chévere que nos venden del sistema capitalista, ¿no? Que se desarrolló a través de la expansión del gobierno, la distribución de los bienes. Correcto, pero ¿cómo es la distribución de los bienes, Moisés? Profe, pues creo que se basa más que las personas que tienen más dinero tienen más accesibilidad como a mejores cosas. Entonces Los hay de bajos recursos. Correcto, Juan David. Entonces una cosa que dice muy interesante Juan David es solamente los que tienen recursos pueden acceder al mercado. Si usted tiene plata, ¿puede ir a comprar algo? Pues sí, ¿no? Si usted no tiene plata, ¿puede ir a comprar algo? Ah, no, obvio no. No, si usted no tiene plata, grave, ¿sí? O sea, para que usted pueda acceder al mercado, tiene que tener recursos. ¿Cómo acceder? No necesariamente dinero. Puede ser que tenga una finca, una casa, un carro, bonos, ¿sí? Algo que tenga valor dentro del mercado, pero necesita, en cierta manera, de un recurso que tenga valor para que pueda acceder al mercado.
¿Listo? Entonces, ¿todos podemos acceder al mercado? No, No, solamente los adinerados. o los que tienen recursos con un valor. Entonces, ¿hay libre competencia? No, ¿Por qué no, Valentina? porque no todos tienen la misma posibilidad de acceder. Ah, correcto. Entonces vamos a darnos cuenta que detrás del capitalismo hay unas cosas que el mismo capitalismo no nos las muestra, pero que funciona de esta manera. Y una de esas cosas es lo que les muestro yo aquí en la siguiente imagen. Si me la deja ver, es esto, la desigualdad. Miren que la manera en que funciona el capitalismo necesita desigualdad. Porque no todos pueden acceder a los recursos. Pero de eso no nos habla el capitalismo. ¿Mm? ¿Listo? Otra cosa de la que no nos habla el capitalismo es que mucha de las riquezas que se acumularon en el siglo XV hasta el siglo XIX fue por medio de la esclavitud. ¿Sí? Principalmente de la raza negra. Y eso pues no lo hablan. Entonces, en ese tiempo, como tal, digamos en el siglo XV y XVI todavía no había un desarrollo como tal de máquinas que reemplazaran a los seres humanos. Eso fue más en el siglo XIX-XX. Pero si tú tenías esclavos, pues no necesitabas, realmente no, necesitabas muy poco, no les pagabas como tal, simplemente necesitabas que subsistieran, o sea, que sobrevivieran. Entonces si algo les dabas de comer una vez al día y listo, si tú eras un burgués, si tú eras un esclavizador, que trabajaran todo el día y pues listo. De esa manera tú tenías riquezas, muchas riquezas, generando esclavitud, a través de la esclavitud. Y entonces en el capitalismo, cuando no lo cuentan, no nos hablan de esto, que mucho del desarrollo del capitalismo se da a través de la esclavitud, principalmente en África y en América. Nosotros, nuestra historia como Colombia, como latinoamericanos, es de esclavitud, ¿sí? Entonces, mucha de esa capital acumulado nace de la esclavitud. Y otra cosa de la que no hablan es que también mucho de ese capital acumulado, de esas riquezas acumuladas por unas familias, por los burgueses, se da también a través de un fenómeno de explotación laboral. ¿Ustedes recuerdan en la revolución industrial y en este desarrollo industrial cómo es que era el trato hacia los trabajadores? Tienen que trabajar 16 horas, ¿no? Vamos con Steven y luego con David. Trabajaban más de 15 horas con condiciones infrahumanas. También trabajaban mujeres, niños, niñas, hombres, de todo. Correcto, entonces todo lo que dicen aquí en el chat también importante. Horarios laborales de más de 8 horas, a veces eran 12, 10 horas. Muy poca paga. Muchas veces los niños también los explotaban laboralmente, niños, mujeres, las explotaban laboralmente. A los niños y a las mujeres les pagaban mucho menos que a un hombre, ¿sí? Todos estos sistemas de explotación, las condiciones no eran adecuadas, no había sistema de salud, de pensión, no les daban primas, nada de los derechos laborales que hoy, pues que al día de hoy tampoco es que se estén respetando mucho, pero que en ese tiempo pues eran peores, ¿sí? Y realmente todas estas cosas son las que permiten aún más el desarrollo del capitalismo. ¿Y ustedes creen que estas tres cosas, la desigualdad, la esclavitud y la explotación, ya no están o sí están funcionando todavía?
¿Qué me dicen ustedes? Esto de la explotación laboral, de la esclavitud, de la desigualdad, ¿ya no existe? ¿O el sistema capitalista logró arreglar todo esto? Vamos chicos, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué dicen? Ah, es que se me fue la...